Bienvenidos a su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Nuevo embajador de Alemania presenta cartas credenciales al Papa Francisco. Bernhard Erhard-Kost es el nuevo embajador de Alemania ante la Santa Sede y con esta ceremonia presentó sus cartas credenciales al Papa Francisco. Le acompañaron su esposa y sus 3 hijos. Como regalo, el Papa le entregó un libro conmemorativo de la Urbi et Orbi especial que impartió durante la pandemia ante una plaza de San Pedro vacía y barrida por la lluvia. A continuación, Francisco agradeció a la familia del embajador que lo sostenga en su nueva función y les dio la bendición. Grazie tante, anche il gesto di accompagnare all'ambasciatore. Auch die Geste, dass Sie alle, die Familie und die Mitarbeiter sozusagen zusammen hierher gekommen sind. Grazie tante. Herzlichen Dank. Io do la mia benedizione, voi a tutta la famiglia. Ich gebe jetzt den heiligen Segen aller der Familie und den Mitarbeitern. Signore benedica voi. Después ambos pasaron al estudio del Papa para mantener una reunión privada sobre las relaciones entre Alemania y la Santa Sede. El Papa Francisco se reúne con madres solas de una casa de acogida que trabaja con esta fundación. El Papa se ha reunido con la Fundación Arqué, fundada por un sacerdote, y que ofrece casas de acogida provisional en Italia para madres solas. Algunas de ellas estaban en primera fila con sus hijos. Al Papa le ha gustado conocer su historia y ver sus rostros. I volti di quelle mamme e di quei bambini che avete accolto e aiutato a liberarsi dai lacci della violenza, dal maltrattamento, anche donne migranti che portano nella loro carne esperienze drammatiche. Francisco les dio las gracias porque con sus casas de acogida no solo ofrecen un servicio para los pobres, sino que están con los pobres. Che sia un luogo in cui si vive lo stile di Dio, che è vicinanza, tenerezza e compassione, e che la struttura sia sempre al servizio delle persone, non al contrario. La Fundación Arqué lleva 30 años trabajando en Italia. Nació para ayudar a madres e hijos con SIDA. Ahora cuenta con 3 casas, la última de ellas inaugurada en Roma. Primera ministra de Lituania hace un regalo al Papa para ayudar a Ucrania. Así comenzó el encuentro entre el Papa Francisco y la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonite. Según el Vaticano, hablaron sobre los desafíos actuales como la pandemia y la emergencia humanitaria en Afganistán, también del papel de la Iglesia Católica en la protección de la dignidad humana y de la familia. Como regalo, la primera ministra le entregó un generoso donativo de 10.000 euros para la iniciativa humanitaria del Vaticano con el Papa por Ucrania. Ir tam bendrai svarbiam projektui tiesiog nutarėm paskirti finansinę paramą. Francisco le entregó los regalos habituales como su mensaje por la paz y otros documentos importantes de su pontificado, pero no dejó que el protocolo le impidiera improvisar un regalo más personalizado. E questo che non era previsto, Ce ne avevo promettito. e ha detto quanta arte. Questo è proprio il posto, questo tutto, dove Jūs io ėjote ir dicevo, pasakėte, kad kiek čia daug meno, aš norėjau Tutto l'arte šitą che knygą, qui kadangi dentro. čia yra visą tai, ką jūs matote. e lei è entrata lì. Fue un encuentro muy cordial, seguramente reflejo de los buenos lazos entre Lituania y la Santa Sede. Congreso Eucarístico de Budapest. 1000 niños harán la primera comunión el día de mañana.
Después de 4 años de preparativos, este domingo comienza el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. Los organizadores han publicado este vídeo que muestra cómo están organizando la principal sede del Congreso. Durante la semana reunirá en la capital de Hungría a miles de personas y espera a cientos de miles para la misa de clausura con el Papa Francisco. Simbólicamente, el Congreso Eucarístico se inaugurará con una misa en la que más de 1000 niños harán la primera comunión. Vienen de varias partes de Hungría y también de fuera del país, porque hay muchos húngaros en Eslovaquia, Rumanía, Serbia y Croacia. Participarán todos los niños que se hayan preparado para recibir la comunión. Los congresos eucarísticos se celebran periódicamente para recordar que los católicos consideran que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Por eso incluye encuentros de adoración eucarística, misas en varios idiomas, catequesis y testimonios sobre el valor de este sacramento. Para resaltar la importancia del Congreso Eucarístico, el Papa ha querido participar personalmente. Francisco celebrará la misa de clausura el domingo 12 de septiembre en la emblemática Plaza de los Héroes de Budapest. Los organizadores calculan que asistirán más de 120.000 personas. A continuación les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Lucas, tenemos nosotros la historia del hombre de la mano tullida. Jesús lo pone en medio y les pregunta a los fariseos qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal. Cuando nadie respondió, Jesús sanó a este hombre de la mano tullida. Una cosa bien hermosa que nosotros tenemos que entender es que para hacer el bien no importa ni el tiempo, ni lugar, ni las circunstancias, porque el bien siempre viene de Dios. Y como cristianos, nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer el bien a los demás. Por eso, la lección de Jesús hoy ante los fariseos es que no nos aferremos o esclavicemos a reglas que no vienen realmente de parte de Dios, sino que son inventos humanos. Porque la razón de ser de Dios es que tú y yo seamos felices. Es ver a su creación realizada. Y por eso siempre el ser humano tendrá más bondad que un poco de maldad dentro de sí. Y ahí es donde viene la importancia de pedirle al Señor la gracia de poder hacer siempre el bien a todos los que están a nuestro alrededor, especialmente a aquellos que me cuesta amar, aquellos que me cuesta aceptar, aquellos que me quitan la paciencia, aquellos que no quiero ver, porque ahí es donde está el mérito del amor cristiano. Y para hacer eso se necesita la gracia. Entonces, ¿qué está permitido hacer el día de hoy? ¿El bien o el mal? Según el Evangelio, el bien. Que así sea. No más retornados a la frontera guatemalteca de El Ceibo. Ampliamos más en la siguiente nota. Este vuelo con 132 guatemaltecos es el primero que llega a la capital guatemalteca y no a la remota frontera de El Ceibo, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un proceso distinto a la deportación, es un proceso de retorno. Son gente que está, guatemaltecos que llegaron directamente a frontera e inmediatamente bajo el título 42, según la legislación norteamericana, son devueltos inmediatamente a territorio nacional. El canciller guatemalteco asegura que el cambio se logró tras una reunión celebrada esta semana en la Casa Blanca. Para que los guatemaltecos regresen a Guatemala de una manera organizada, coordinada, segura, pero sobre todo digna. También se acordó que los retornados por vía terrestre procedentes de México ingresarán por el puesto de Tecumumán, donde se tienen las condiciones necesarias para la recepción.
Con Humán ya están todas las coordinaciones para tener ya ese centro también. Mientras, los hondureños serán enviados al puesto fronterizo de Corinto, Honduras. Para que los mismos salvadoreños y hondureños, nuestros hermanos centroamericanos, sean retornados directamente hacia sus países. Del 22 al 31 de agosto ingresaron a Guatemala por el Ceibo más de 2.800 migrantes retornados bajo el título 42, sin contar los primeros grupos que llegaron desde el 12 de agosto, sin presencia de autoridades guatemaltecas, quienes aseguran desconocían la medida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Aumentan nuevos contagios por COVID-19 entre niños estadounidenses. El reporte de la Academia Estadounidense de Pediatría arroja cifras preocupantes para los expertos en salud pública. A lo largo de toda la nación, más de 500,000 niños menores de 11 años de edad han resultado contagiados por el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon que la mayor cantidad de casos no equivale a una mayor gravedad de la enfermedad. La rápida propagación de los casos de la variante Delta en niños y adolescentes menores de 17 años aumentó casi 10 veces, lo que se alinea con el aumento observado para la población en general. La investigación sugiere que los bajos niveles de vacunación de la población general inciden en la vulnerabilidad de comunidades específicas, sobre todo en niños que aún no pueden recibir la vacuna o en aquellos que acuden a clases en las escuelas. Se descubrió que la tasa de hospitalización entre los adolescentes no vacunados, los de 12 a 17 años, fue casi 10 veces mayor que entre los adolescentes completamente vacunados durante el mes de julio. La tasa de hospitalización de niños era casi 4 veces mayor en los estados con la cobertura de vacunación general más baja en comparación con los estados con una cobertura de vacunación general alta. Por otra parte, el principal asesor del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesaria una tercera dosis de inmunización para considerar a una persona completamente vacunada. José Perralete, Voz de América, Miami. Organizaciones en Estados Unidos ayudan a refugiados afganos a comenzar una nueva vida. Miles de refugiados afganos que huyeron de Afganistán sin nada están llegando a los Estados Unidos. Para ellos, comenzar de cero no es fácil, pero varias organizaciones se están dedicando a ayudarlos. La intención es empoderarlos y hacerlos que sean autosuficientes. Jonathan Fain Proaño es gerente de integración en Los Ángeles del International Rescue Committee, IRC, que realiza trabajo humanitario en Afganistán desde 1988. Es una de 9 organizaciones que está coordinando el reasentamiento de refugiados en el país. Les ayudamos a establecerse en su comunidad, a abrir una cuenta bancaria, a poner a los niños en la escuela, ayudar a los padres a encontrar su primer trabajo, ayudarles a encontrar su primera vivienda y en general ayudarles a navegar lo que es su nuevo hogar. Fain Proaño dice que para los refugiados las primeras 24 horas en el país son intensas. Tienen que aprender mucho en poco tiempo. Cuáles son las regulaciones, cuáles son las expectativas que se tiene de un refugiado y qué cosas tienen que hacer ellos para ir poco a poco construyendo su vida acá. El IRC atiende las necesidades inmediatas de los refugiados durante 90 días, pero su ayuda continúa al menos 5 años más hasta que se hacen ciudadanos estadounidenses. Un refugiado no sale de un país porque quiere salir de su país. Un refugiado sale porque tiene que salir por una necesidad de seguridad, de sentirse seguros, de sentirse que pueden vivir una vida en seguridad y crecer su familia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda y ustedes están en sintonía de JN19 Informa con las últimas noticias. Comenzamos este segmento comentándoles que la empresa estatal Activos Mineros ha invertido 38 millones de soles en la remediación de daños ambientales. Así lo reportó en la finalización de las obras de la remediación de pasivos ambientales mineros en la ex unidad minera Esquilache, ubicada en el distrito de San Antonio, en Puno. La remediación demandó una inversión del Estado de 38 millones de soles, donde la intervención contempló una extensión de más de 240 hectáreas.
Antonio Montenegro, gerente general de Activos Mineros, señaló que las obras realizadas involucran el cierre de 132 pasivos ambientales mineros, calificados de alto riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, los que impactaban en la cuenca Tambo, perteneciente a la microcuenca hidrográfica del río San Antonio, dejando así solo 3 pasivos por remediar, así también como el sembrío de pastos, los cuales se ejecutarán a finales del año de acuerdo con el calendario forestal. Debemos recordar que los pasivos ambientales mineros serían aquellas instalaciones, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, lo que se busca erradicar con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la zona. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias culturales. La Municipalidad Metropolitana de Lima está lanzando la 6ª edición de la Feria del Libro Lima Lee, que se realizará en el Parque de la Exposición. En el marco del Bicentenario del Perú, la Municipalidad de Lima anunció que la 6ª Feria Metropolitana del Libro Lima Lee se realizará de manera presencial del jueves 9 al domingo 19 de septiembre en el Parque de la Exposición. El ingreso al evento será libre y se desarrollará entre los horarios de 11 de la mañana a 9 de la noche e incluirá actividades culturales y educativas. Los asistentes que se den cita en la Feria del Libro podrán comprar libros en los más de 100 stands de editoriales independientes, librerías, distribuidoras, entre otros. Además, en el contexto de la COVID-19 y para lograr incentivar la vacunación en la población, han decidido ofrecerles descuentos a todas las personas que presenten su cartilla de inmunización, donde figuren que han recibido las 2 dosis contra el coronavirus. Esta 6ª edición también contará con actividades de acceso libre en las plataformas virtuales para todas las familias que no puedan asistir al recinto. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. La Arquidiócesis de Arequipa se une al concurso artístico CREA COP26 con motivo de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 a celebrarse en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre y que contará con la presencia del Papa Francisco. La Arquidiócesis de Arequipa ha decidido unirse a la CREA COP26, organizada por Art Partner, con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Esta es una convocatoria a todos los jóvenes artistas y creativos del mundo que tengan entre 14 y 30 años para responder a través del arte a la emergencia climática actual. Se puede participar presentando todo tipo de creación artística como musicales, mensajes que puedan ser difundidos a través de medios de comunicación o redes sociales, entre otros. Las obras pueden presentarse hasta el 20 de septiembre de este año y serán evaluadas por un jurado internacional. 8 de los finalistas podrán recibir premios en efectivo que van desde los $10.000 hasta los $2.000 y 20 participantes recibirán menciones de honor. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Informó Kevin Cáceda para la audiencia de la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Jueces anuncian paro judicial en El Salvador de no disolverse reformas aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa. En el Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez,
Jueces de diferentes instancias anunciaron que detendrán los procesos que tienen a su cargo como medida de presión de no disolverse los efectos de las reformas a la ley de la carrera judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa. Las reformas cesarían de su cargo a los aplicadores de justicia de más de 60 años de edad o 30 de servicio. Además, establecen categorías que determinan sus salarios. Que no hayan audiencias judiciales durante 2 semanas. Insistimos con esto. Por eso estamos esperando a ver si es el presidente de la República quien va a sancionar el decreto o es la Asamblea Legislativa la que va a enviar el decreto a publicación. Si las reformas se concretan, dijeron que demandarán al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y que esto lo harán acompañados de Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Se está atentando contra los derechos de estas personas y la posibilidad de remover a cualquier juez o jueza cuando se considere incómodo su fallo, ya sea incómodo para las políticas públicas o incómodo para los intereses de quienes detentan el poder económico y político del país. Consideran que las reformas son complementarias a las destituciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República del pasado 1 de mayo. Al respecto, las organizaciones sociales dieron a conocer que demandaron al Estado salvadoreño ante la CIDH por dichas acciones de la Asamblea Legislativa. Solicita a la CIDH que, una vez analizada y siguiendo el proceso establecido, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado reinstalando en sus cargos a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional. Como acto simbólico, los jueces dejaron una ofrenda floral frente al busto de Isidro Menéndez, prócer y jurista responsable de la primera codificación de leyes salvadoreñas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día del Beato Contardo Ferrini. Conozcamos más de su historia. Era el último día de sus vacaciones y por eso el doctor Contardo Ferrini quiso aprovecharlo emprendiendo desde muy temprano la escalada de esa empinada montaña alpina que aún no había vencido. Poco después del mediodía llegó a su cima y, extasiado con la imponencia del panorama que se ofrecía a sus ojos, se embebió en la oración y, dándole gracias a Dios por la magnificencia de su creación, perdió la noción del tiempo hasta que una gélida ráfaga de viento lo sacó de su embeleso y, al darse cuenta de que ya empezaba a caer la tarde, el doctor Contardo Ferrini emprendió apresuradamente el descenso, que cada vez se hacía más difícil, porque la nieve se iba aflojando paulatinamente al influjo de la temperatura veraniega y entonces el avance del avezado alpinista se hizo más tortuoso y comenzó a acuciarlo la sed, pero como su cantimplora estaba vacía, buscaba con la mirada algún arroyuelo formado por la nieve, pues por la nieve derretida, claro. Al cabo de un rato, divisó un hilo de agua que saltaba de una cornisa de la montaña y, como pudo, llegó hasta él, sació su sed y continuó su camino. Esa noche el doctor Contardo Ferrini empezó a sentir retortijones en su vientre, fue atacado por la fiebre y en esas condiciones retornó a Pavía e inmediatamente lo hospitalizaron, pero el tifo producido por el agua contaminada lo venció a los 43 años. Contardo Ferrini, nacido en Milán el 4 de abril de 1859, era hijo de Rinaldo Ferrini, profesor de física de la Universidad de Pavía, y en ese ambiente académico creció armonizando el conocimiento con la piedad inculcada por su madre, Luigia Bucellati, y por eso siempre pregonó que Dios no reñía con la ciencia, y lo demostró con creces desde muy temprano, pues a su formación básica le sumó el estudio de varias lenguas antiguas, hebreo, siriaco, arameo, copto y sánscrito, que le sirvieron para adentrarse en las Sagradas Escrituras y le facilitaron la investigación sobre los orígenes y devenir del derecho, carrera que comenzó Contardo Ferrini en 1876 a los 17 años en la Universidad de Pavía y de la que egresó en 1880 con una tesis laureada a la que llamó El provecho que el criminalista puede obtener del estudio de Homero y Hesíodo, sorprendente y profunda teoría, que le mereció la adjudicación de una beca en Berlín, en donde se especializó en Derecho Romano y se familiarizó con la evidente influencia que el cristianismo ejercía en esta disciplina, y sobre esta base desarrolló su trabajo como docente en la Universidad de Pavía, a la que retornó en 1883 para dictar la cátedra de
exégesis de las fuentes del derecho e historia del derecho penal romano, materias que también impartió entre 1887 y 1894 en las universidades de Mesina y Módena, de las que volvió para quedarse hasta su muerte en su amada Pavía. Y precisamente en este claustro desarrolló toda la investigación sobre el derecho antiguo, especialmente el bizantino, sobre el que descansan los pilares del derecho moderno, y testimonio de ello son los más de 200 tratados que sobre estos tópicos escribió con espléndida claridad y profunda sencillez. Pero esta ingente actividad fue más meritoria por el hecho de que en su vida personal era un dechado de virtudes. Repartía su sueldo entre los pobres, había hecho votos de castidad, permaneció célibe toda su vida y era terciario franciscano, es decir, vivía según las reglas de los monasterios de San Francisco, aunque residía con sus padres. Sentía un profundo amor por la Eucaristía y la comunión. Ejercía con discreción su proverbial misericordia para con los más desvalidos. Profesaba una indeclinable vocación mariana y meditaba constantemente sobre la pasión y muerte de Jesús en extensas jornadas de oración que regularmente alargaba hasta el amanecer e irradiaba entre sus alumnos esa piedad cristiana que, afincada en su ejemplo, era de hecho una eficaz fórmula de evangelización que dio abundantes frutos en la universidad y se multiplicó en la ciudad gracias a la verticalidad y honradez con las que, como concejal del Ayuntamiento de Milán, expuso en la defensa doctrinal de la Iglesia frente al relajamiento de las costumbres, el aumento del ateísmo, la popularización del divorcio, la laxitud de algunos clérigos y la indiferencia estatal ante el drama de los niños y ancianos pobres y abandonados, para los que logró de las autoridades la adecuación de orfanatos y hospicios con atención integral. Por todo esto, Contardo Ferrini, muy a su pesar, porque era un hombre discreto, humilde y alejado del mundo, se convirtió en la conciencia moral de Italia y de todas partes del país llegaban altos dignatarios, funcionarios, profesores, juristas, prelados, sacerdotes a solicitar su consejo y a todos atendía a cualquier hora del día o de la noche y los mandaba a casa satisfechos. Como el peso de esa fama lo agobiaba, en cuanto podía el beato Contardo Ferrini se escapaba para practicar en las vacaciones de verano su otra pasión, que era el alpinismo, y eso fue lo que hizo en el verano de 1902, año en el que contrajo el tifo tras ingerir agua contaminada cuando descendía de un escarpado pico de los Alpes. Y aunque los mejores médicos de Milán hicieron hasta lo imposible por salvar su vida, el beato Contardo Ferrini falleció el 17 de octubre, en medio de la consternación de los milaneses, para quienes ya en vida era santo. Fue beatificado por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle al beato Contardo Ferrini que no permita que la ciencia avasalle nuestra fe. Y para finalizar nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos
con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.